Hola, señoritas y señoritos de YouTube, soy Grendam Jerus, y hoy les traigo un creepypasta, mi segundo creepypasta para ser más exactos. Espero que les cause miedo o por lo menos les entretenga un buen rato. Mis disculpas para todos aquellos a los que les gustan los creepypastas cortos, pero el tiempo se me pasó muy rápido, y antes de darme cuenta ya duraba más de media hora. Para aquellos que siguen los diarios, les doy la noticia de que en pocos días unos amigos subirán sus series al canal. Por mi parte yo lo subiré a la página de Facebook, ya sea que estés viendo este video desde Facebook o YouTube, te dejaré el enlace al canal y la página para que puedas ver los diarios o los creepypastas como este. Sin más por decir, los dejo con este relato de terror, el cual espero que sea de su agrado. Presten atención, pónganse sus audífonos, saquen las botanas para los próximos minutos, acomódense en sus asientos y concéntrate en mis palabras. Hoy te contaré una historia peculiar, una que estoy seguro te gustará y alimentará tu mórbida imaginación, ya que por eso viniste hoy aquí, ¿verdad? Para que te cuente una historia de terror, una historia que te erice los vellos. Pues bien, déjame contarte la historia de la hija del diablo. Katy era, desde que tenía uso de razón, una persona avariciosa que gustaba de las buenas cosas, caras y lujosas. En la escuela andaba con varios chicos quienes cumplían sus caprichosas demandas de objetos de valor, tales como carteras, peluches, rosas, zapatos, incluso dinero mismo. La vida le había dado el don de la belleza y ella lo explotaba al máximo. A tan solo los 16 años Katy abandonó a su familia, se fue con un chico que estaba en la universidad cursando su último ciclo de doctorado. Vivió con él por un año, hasta que una noche sin previo aviso el chico se fue del país, no dijo nada, solo desapareció. Ella supo que se había ido a otro país debido a unos compañeros de él, quien le contaron que su amigo andaba nervioso casi siempre, y que debía de viajar pronto. Ninguno pensó que realmente lo haría, pero fotos suyas en el aeropuerto demostraban lo contrario. Katy estuvo andando sin rumbo por un tiempo, trabajando como mesera en restaurantes al paso. Muchas veces se le pasó por la cabeza el volverse una dama de compañía. La condición con la que nació le era útil para ese trabajo. Ella no podía quedar embarazada, su útero era incapaz de albergar un niño. Aún así, nunca sintió ni una pizca de pena por eso, no le importaba en lo más mínimo el no poder culminar con el gran proceso de dar vida, el cual solo una mujer puede hacer. Ella pensaba que estaba mejor así. Ya habían pasado 3 años desde que Katy huyó de casa con su ahora desaparecido y posiblemente feliz exnovio. Katy alquiló un mini departamento el cual pagaba ajustando mucho su cartera. Los 3 turnos que tenía que cubrir en 3 restaurantes diferentes le hacían llegar exhausta al lugar que ella orgullosamente llamaba hogar. Aquellos trabajos le daban el dinero suficiente como para pagar el alquiler y comprarse una cosa buena por mes. Esto era imprescindible para ella, le gustaban las cosas de lujo, eso no había cambiado en lo más mínimo. Casi comía en su, entre comillas, nueva casa. Solía hacerlo en uno de sus 3 trabajos, los cuales eran desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El primero, el cual era un restaurante dedicado a la comida asiática, las propinas eran buenas, pero no lo suficiente. Al parecer los coqueteos no le dejaban más de $5, muy poca cosa para ella. El segundo trabajo comenzaba a las 12:30 hasta las 5:30. Este restaurante era uno en el que hacían comida rápida, las pizzas y las hamburguesas eran pedidas muy frecuentemente. Las propinas aquí eran incluso peor que en el anterior empleo, dado a que las personas venían con sus parejas y también sus hijos. Eso arruinaba sus intentos de coqueteos, por lo que con suerte, ganaba no más de $2 en propinas. Todo eso apestaba para ella, no valía la pena el trabajar en esos lugares, pero si lo hacía era porque necesitaba una gran cantidad de dinero. Y con el tercer trabajo, aunque pagaban mejor que los otros 2 juntos, era uno de esos bares de dudosa reputación. El trabajar ahí ya era peligroso para ella, dado a los múltiples casos de asesinatos, violaciones y demás que solo en lugares como ese se podrían dar. Su turno era desde las 6 de la tarde hasta las 12, ella atendía mesas, coqueteaba mucho y ganaba mejor propina que el sueldo del primer trabajo.
Normalmente usaba una máscara dorada para ocultar su rostro, ya que la vergüenza de trabajar en un vulgar lugar como ese era demasiada. No soportaría el trabajar más tiempo del necesario. La mirada lujuriosa de todos los hombres no era nada del otro mundo. Todos se quedaban viendo su bien definido cuerpo, el cual solo era tapado por aquel diminuto y ajustado uniforme. Los piropos y roces malintencionados no se hacían de esperar. Ella a todo esto solo sonreía amablemente, de manera cortés se alejaba de los acosadores mientras mentalmente los mataba de un millón de maneras. Al final del mes se compraba algo lujoso para amoblar cada vez más su casa. Ya tenía un televisor pantalla plana curvada de última generación extra grande, una cama extra grande para una que otra conquista casual, un mini refrigerador especial para bebidas el cual usaba para poner las cervezas y demás bebidas que solía tomar a diario para darse fuerza por un largo y duro día de trabajo. También tenía muchas otras cosas, muebles caros, un celular moderno, no de última generación pero sí bastante caro y adornado. Lo que planeaba comprarse ese mes era una motocicleta scooter, un modelo lindo y funcional, no como las rudas y feas, según ella. La verdad es que a pesar de tener todas esas cosas, ella no las podía disfrutar en su totalidad por dos razones. La primera es por el poco tiempo que tenía. Había días en los que salía temprano del tercer trabajo y era solo para meter un hombre a la cama, el cual botaba como a perro al día siguiente, y la segunda eran las grandes deudas que tenía. Katy debía por todo lo que poseía, ya sea al banco por un préstamo con una suma de varios ceros, o a personas que sacaban dinero de sabrá Dios dónde. Las deudas la seguían y no la dejaban descansar. El estrés era cada vez más notorio. Las ojeras y los pequeños desmayos que comenzó a sufrir Katy se hicieron más notorios en su ya por sí triste, agotada vida diaria. Fue durante su segundo trabajo en la que conoció a Edgar, un hombre de muy buena presencia, con ropa igual de fina que la de sus dos pequeñas hijas, Mia y Lia, quienes eran gemelas. Katy llevaba una pizza familiar solo para ellos tres, cuando de un momento a otro, trastabillo cayendo estruendosamente sobre la pizza, las personas a su alrededor se rieron a carcajadas de ella, quien no pudo hacer nada más que avergonzarse de sobremanera. Fue una mano gruesa y masculina la que le ayudó a pararse, la incorporó y le preguntó si estaba bien. Ella, aún con la cabeza agachada y con una carita similar a del gato con botas, le dijo que sí, y gracias. El hombre quedó encantado con la muestra de tal delicadeza y tierna vergüenza. La ayudó a llegar hasta el salón de los empleados y la dejó a que sus compañeras la limpien y cambien de ropa. Se le notaba realmente débil. Edgar no se quedó callado y pidió hablar con el encargado. Haciendo uso de su elocuencia, consiguió que a Katy la llevaran a un hospital y la viera un médico, claro, con todos los gastos pagados y un mes de descanso con sueldo pagado. Todo esto lo logró Edgar gracias a su talento como abogado. Amenazó con cerrar la empresa debido a la explotación del personal. Los amigos de Katy no ayudaron mucho a la pequeña franquicia de comida rápida, ya que también dijeron verla cansada y que el gerente no le daba ni un día de descanso aparte del domingo que, como siempre, ya tenía. Fue en la tarde de un sábado muy tranquilo en el hospital. Katy no se recuperaba por completo. Los doctores le dijeron que tenía que esperar una semana, y 5 días habían pasado tan rápidos como un día lluvioso en pleno verano. Edgar llegó con un gran ramo de flores, variado y ordenado hermosamente. Eso contentó a Katy, quien lo recibió en su cuarto de hospital muy a gusto. Ella le agradeció como era debido y él demostró su cortesía y humildad diciendo que no era nada, solo hacía lo que cualquiera hubiese hecho, ayudar a una dama hermosa. Esto puso feliz a Katy. Ya sabía dónde terminaría todo eso, pero no lo intentó forzar en ningún momento. Fue natural, o tan natural como pudo. Nunca intentó mostrar sus avariciosas intenciones. Pasaron el resto de la tarde hablando y conociéndose más, contándose detalles de sus vidas, detalles agradables, ya que seamos sinceros, no nos gustaría que cualquier persona conozca nuestros verdaderos pensamientos, nuestro pasado, nuestras verdaderas intenciones con él, ¿verdad? Fue solo cuando la visita terminó que Edgar se marchó, no antes sin despedirse con un beso en la mejilla. Ambos sonrieron. A Edgar lo sacaron del cuarto del cual parecía no querer salir nunca, y dejó sola pero con una gran sonrisa a Katy, quien pensaba bien en su siguiente jugada. Por suerte su amiga más cercana había avisado a los demás trabajos de Katy sobre su estado. El restaurante asiático no quiso aceptar su descanso por un mes, así que el jefe, quien era un enano calvo y huraño, dijo que se olvidara de ir cuando
termine su descanso. En cambio Edgar aceptó sin mucho interés. Ella solo era una cara bonita más, un cuerpo sin mayor importancia que la de atraer clientes. Al día siguiente, muy puntual, Edgar llegó de visita, esta vez trayendo una caja de chocolates con unas flores igual de hermosas que el día anterior. Esta vez hablaron sobre su pasado, recordando sus vidas, lo que fueron, quiénes son, quiénes quieren ser. Edgar le contó sobre María, su difunta esposa, la que alguna vez había amado, pero murió desafortunadamente en labor de parto. Por su parte, Katy le contó sobre su desamor, Armando, el desaparecido doctor. Rieron por horas y sintieron cómo se acoplaban el uno con el otro. Fue amor, al menos por parte de Edgar. Katy solo veía a alguien que por fin la sacaría de su pobreza, alguien a quien ella podría utilizar a placer, y de hecho así fue. 2 meses pasaron y ellos estuvieron saliendo mucho, incluso con las hijas de Edgar. Ellas se llevaron bien con Katy, pero era de esperarse, ella era una persona muy manipuladora y muy buena actriz. El hacer que 2 pequeñas niñas la quieran no era nada del otro mundo. Fue cuando Edgar y Katy cumplieron los 3 meses de pareja, yendo a cines, comiendo en restaurantes lujosos, y hablando por horas. Fue Edgar quien dio el gran paso y decidió vivir junto a Katy, llevándola hacia su casa en el lado de la gente con dinero de la ciudad. Pasaron los meses y todo marchaba bien para Katy, quien ahora tenía todo lo que había soñado, una vida de lujos y comodidades, repleta de cosas valiosas y hermosas, joyas, autos, muebles, ropa, y todo lo que alguien avariciosa como ella podría querer. Katy ya no hablaba con Mia y Lia, las gemelas de 6 años. Su relación no era como la de antes, en la que Katy le sonreía todo el rato y jugaba con ellas cuando se lo pedían. Ahora solo tenía tiempo para sus cosas, ya sea para ir a comprar más ropa explotando las tarjetas de crédito, o paseando por los alrededores con su lujoso auto nuevo. Fue una noche en la que Edgar quiso conversar con Katy, en la que ella de alguna forma se sintió alarmada. Edgar decía querer tener un hijo suyo, quería tener parte de ella, quería crear una nueva vida junto con ella. Él dijo que si lo hacía prometía casarse y vivir toda la vida con ella. Ella sintió que lo que él quiso decir era que si no lo hacía, la dejaría tarde o temprano, y no solo eso, sino que le arrebataría todo lo que se le había entregado. Durante todo el mes siguiente estuvieron haciéndolo todos los días, esperando a que ella quedara encinta, pero nada pasaba. Conforme los días transcurrían y a Katy se le terminaban las excusas, fue buscando opciones. Los médicos le decían que era imposible el que ella quedara embarazada. Estuvo tan desesperada que acudió en busca de un consejo a quien alguna vez fue su mejor amiga. Le pidió perdón por todo, se pusieron al día en algunos chismes y al final ella terminó por recomendarle que fuera un gran lujo que era capaz de hacer cosas milagrosas, desde curar enfermedades imposibles para la medicina convencional, hasta amarres de amor muy potentes. Seguro podría ser que ella quedase embarazada. Ella se lo pensó un poco, pero al final sin más opciones fue. No quedaba muy lejos del centro de la ciudad. Viajó en la mañana. Cuando Edgar se fue a trabajar, llegó en 30 minutos. El lugar era una casa de 2 pisos de color verde oscuro, pero con un desgaste bastante notorio. Grandes grietas eran visibles, al igual que un gran letrero que decía chamán en un fondo blanco con letras negras. El letrero resaltaba por lo nuevo que se veía, en contraste con el edificio. Katy verificó bien la dirección del papel con la que decía la placa en la puerta, era la misma, no había duda. Katy tocó titubeante. En el primer toque la puerta se abrió lentamente con un chirrido que erizaba los vellos de la piel. Katy preguntó por el chamán y dio un paso al frente. Volvió a preguntar pero no hubo respuesta. Al estar completamente dentro la puerta se cerró de improviso. El miedo se apoderó de ella y retrocedió. Se dio media vuelta para salir por la puerta, pero el terror no hizo más que incrementar al ver una figura de por lo menos 2 metros. La luz volvió de improviso dejando a Katy aterrada al ver a ese hombre a pocos centímetros. Se trataba de un hombre grueso de una apariencia similar a algún monstruo sacado de un relato de terror. Sus facciones eran muy toscas, tenía manos de casi el doble tamaño de su cabeza, su cuerpo era alargado y musculoso, aún así él parecía caminar encorvado y arrastrando una pierna. Vestía un elegante pero desgastado traje negro, unas ojeras enormes bajo sus hundidos ojos negros, le faltaba la mitad de la oreja derecha, y tenía una profunda y espeluznante pero serena voz. Este hombre le pidió a Katy que por favor le siguiera, que el señor le estaba esperando.
Se dio media vuelta sin decir más nada y se fue con su lento paso de cojo. Ella no sabía qué hacer. Por un momento quiso irse por la puerta, pero cuando la tocó, recordó lo que ella creería que le pasaría si no le daba un hijo a Edgar. Lo más probable es que él la deje y se busque a otra mujer para que le dé un hijo más. Teniendo esto en mente, Katy fue contra todos sus instintos y se dejó guiar por su codicia. Siguió al hombre dentro de la pequeña casa, camino pasando por unos cuartos sin mucha iluminación, sintiendo como el terror se apoderaba cada vez más de ella al ver claramente sombras danzando en una especie de baile improvisado. Casi podía escuchar la insonora melodía que los hacía retorcerse entre ellos. Cada vez las sombras salían más de las habitaciones. No fue sino hasta que el hombre que la guiaba se detuvo y con su tenebrosa y gruesa voz dijo levantando la mano derecha: atrás, ella no es para ustedes, la próxima será mejor aperitivo. Estas palabras resonaron en los oídos de Katy, quien casi cae desmayada por el susto de escuchar tan de repente al hombre decir algo tan lúgubre, pero notó algo raro. Las sombras que antes danzaban ya no estaban, no se veía nada en los cuartos, ni rastro de lo que antes parecían ser personas. Ahora la oscuridad y el silencio reinaban en toda la larga casa. Esto no hizo más que asustar a Katy. Para este punto ella ya había sentido el miedo suficiente como para darle un ataque cardíaco. Lo único que la mantenía aún avanzando era su egoísta corazón. El hombre la guió al último cuarto del pasadizo que parecía casi eterno. Dentro se encontraba una mesa redonda con una vela encendida en el medio. El hombre entró y le señaló que se sentase en una de las sillas que yacían junto a la mesa. Ella obedeció sin rechistar. ¿Qué más daba? Ella solo quería quedar embarazada. Incluso se le pasó la idea de que la iban a violar salvajemente hasta que quedase embarazada, y de hecho no le pareció la peor de las ideas. Ella solo quería una vida de lujos, a cualquier costo. Y recalco, cualquier costo. ¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Qué puedo hacer hoy por usted?, dijo una muy avejentada voz que parecía haber sido dicha por el aire mismo. Ella se estremeció y de un momento a otro, sin que ella siquiera se hubiese dado cuenta, un hombre de facciones muy viejas se hizo presente, como por arte de magia, como si hubiese aparecido de la nada, pero a la vez parecía haber estado ahí desde siempre. Katy ahogó un grito y luego de unos segundos de respiración profunda, tartamudeando dijo que deseaba quedar embarazada. El hombre levantó una arrugada y blanca ceja. La mujer, ya un poco más calmada, pensó que era ella quien le daba todo ese aire gris y lúgubre en esa casa. Explicó su situación: quería quedar embarazada, ya que tenía una condición que se lo impedía. El hombre guardó silencio durante el exagerado y bien elaborado cuento de la mujer, diciendo lo mucho que deseaba ser madre, que sentía un vacío en el vientre. Era sin lugar a duda una gran historia, digna de una o dos lágrimas. El hombre dio una sonrisa con aquellos amarillentos y al parecer postizos dientes, se levantó y la oscuridad lo cubrió mientras él retrocedía. La mujer se paró de improviso y le pidió ayuda, que por favor no se fuera, que lo necesitaba. Gritó y gritó por unos minutos, pero no hubo respuesta. Ya resignada, se dio media vuelta y casi cae de espalda al ver a aquel anciano que hace solo unos momentos se había alejado. «Ten», dijo el arrugado hombrecillo que no parecía medir más de 1,5 metros, en sus manos tenía un frasco con un líquido transparente parecido al agua. «Tómate esto antes, durante, y después del acto. Si lo haces hoy mismo las probabilidades de que quedes embarazada son de 90%. La mujer no pudo evitar sonreír al oír esas palabras. Si lo haces mañana las probabilidades bajarán en un 10%, al día siguiente otro 10%, y así hasta que llegue a 0, y si eso pasa será imposible que quedes embarazada, no importa qué hagas, ni el mismo Espíritu Santo lo logrará». Con una espeluznante risa el hombre desapareció entre las sombras, sin pedir paga ni nada. La mujer sabía que algo no estaba bien, por lo que sin perder tiempo salió corriendo. Pasó por todos los pasadizos, los cuales no parecían tener ninguna puerta. En la entrada de la casa se encontraba aquel hombre enorme y extraño sosteniendo el manojo de la puerta, y cuando la mujer se acercaba y lo abrió lentamente, hasta que ella lo pasó sin mirarlo a la cara. De haberlo hecho podría haber visto su triste y melancólico rostro, como si ya hubiese visto esa misma escena muchas veces y supiera cómo terminaría todo.
Katy tomó una bocanada de aire y miró al cielo aliviado. Por un segundo parecía desmayarse, pero se irguió como una señorita de sociedad y subiendo a su carro, el cual estaba estacionado enfrente, sollozó por lo vivido. No comprendía nada, pero estaba agradecida. Por alguna razón ella sabía que funcionaría. Condujo como loca hasta su casa de ensueño. Al llegar, se percató de algo que no había notado antes. Era tarde. Al ver el reloj se sorprendió al ver que ya eran las 5:40 de la tarde. La nana que cuidaba de las niñas le preguntó dónde se había metido todo el día, que había estado preocupada. Ella la ignoró y se fue directo a la bañera. A las 7, cuando llegó Edgar, Katy lo esperó con un pijama pequeño y casi transparente, le hizo un baile sensual y le susurró cosas inapropiadas al oído. Esto dejó consternado a Edgar, quien no conocía esta fase de su prometida. Ella se metió al baño y sacó ese frasco con el líquido transparente, y vertió un poco en su boca. Unos segundos después sintió un ardor que nunca antes había sentido. En toda su vida nunca se había excitado de esa manera. Vertió un poco de líquido en un frasco pequeño y se fue en busca del hombre que la haría feliz. Ella se encontraba en un estado de euforia irreconocible, solo quería apagar ese ardor con otro cuerpo, no importase quién. Durante las siguientes 2 horas tuvieron sexo desenfrenado, no solo el convencional, cada quien liberó su lado más salvaje, ella dejándose hacer de todo y él dándole todo. Azotes, besos, gemidos y la piel chocando es lo único que se escuchaba por toda la casa. El sudor recorría cada rincón de ellos dos. En un momento Katy tomó un poco más del líquido transparente. Esto, aunque lo vio Edgar, no le prestó mayor importancia. Si eso era lo que hacía que Katy estuviera así de excitada, él no se lo iba a negar. Cuando todo terminó, Katy tomó el resto del líquido y cayó desmayada del placer. Los días pasaron y no hicieron más que mejorar, su relación no hizo más que crecer para bien, y más cuando Katy se hizo la prueba de embarazo y dio positivo. Edgar estuvo tan feliz que no cabía en sí mismo. Katy por su parte seguía pidiendo cada vez más y más. Todo lo que ella decía era ley, no importase que pidiera. Las sirvientas, quienes habían aumentado, se lo traían. Fue cuando Katy cumplió los 2 meses que ella y Edgar se casaron. Aún no se le notaba mucho la panza, por lo que cupo en el vestido perfectamente. La luna de miel fue en un país lejano, con sus hijas. Claro, ellas no habían sido olvidadas en lo más mínimo. Ahora todos parecían ser una familia feliz. Fue cuando Katy cumplía los 7 meses en el que las cosas se tornaron, por así decirlo, raras. Ella pedía cada vez cosas más bizarras, desde carne casi cruda, hasta películas sangrientas. Incluso descargó ilegalmente algunos vídeos de la Deep Web, claro, con la ayuda de un chico experto en el tema, el cual contrató mediante una red social. Su gusto por ver cosas sangrientas creció exponencialmente, ya sea decapitaciones, torturas, violaciones, y cosas así. Incluso ella misma se sorprendió de esto, pero eso no evitó que lo siguiera haciendo. Tenía un gusto imposible de explicar, el ver la roja sangre, los órganos chorreantes de esta, la piel siendo desgarrada, le producía un éxtasis imposible de explicar. Se masturbaba viendo videos de violaciones a niñas no mayores de 5 años, que casi siempre terminaban muertas o con algún miembro amputado. Los videos caseros eran sus preferidos. Cuando cumplió 8 meses de embarazo, su estómago estaba muy hinchado, lo normal para alguien que ya va a dar a luz, pero ella ahora disfrutaba del masoquismo. El golpear su vientre con objetos contundentes le ocasionaba gran placer. El tirarse de panza contra el suelo era su pasatiempo favorito. También le gustaba andar con consoladores enormes metido por sus orificios. Así salía a pasear y a comprar. Su favorito era uno con púas con un poco de filo, el cual le hacía sangrar un poco. Con cada paso que daba sentía como se desgarraba sus paredes vaginales. Poco o nada le importaba lo que le pasara al bebé en su interior, y con la excusa de que quería que fuera sorpresa el sexo del bebé, palabra la cual la excitaba demasiado, evitaba a toda costa ir a que le chequearan el progreso. Fue durante la primera semana del 9º mes, en la que ella se encontraba en una orgía con más de 10 hombres de piel negra con un miembro bastante dotado cada quien, entre roce y roce, y penetración dolorosa. La fuente se le rompió y había entrado en labor de parto.
Todos los hombres corrieron asustados al ver como uno de sus compañeros gritaba del dolor al serle cercenado su miembro, el cual estaba dentro de la vagina de Katy. Algo lo había sujetado y lo estaba desgarrando. El hombre cayó desmayado y Katy salió del cuarto, cogió su celular y llamó a un taxi, el cual la llevó muy rápidamente hasta el hospital más cercano. Ella sangraba mucho y estaba completamente desnuda. Pidió antes de que le sacaran al bebé, que no le dijeran a su esposo sobre el cómo llegó, cubierta de sangre y otros fluidos que es mejor no mencionar. Edgar llegó una hora más tarde, cuando su mujer aún no había dado a luz. El proceso duró 3 horas más. Algo parecía complicarse. Edgar temió por un momento el volver a perder a su nueva amada, pero no fue así. Exactamente a las 3:33 de la tarde nació una saludable niña, que en un primer momento parecía bastante normal hasta que con una revisión más a fondo y resguardada por el médico descubridor de esto, se encontró un pedazo de carne en la boca de la niña recién nacida. Se descubrió ya mucho tiempo después, que el pedazo de carne era de un hombre de piel morena, era un pedazo de pene prácticamente molido. El cómo llegó hasta allí, era un caso que no se podría resolver. El pensar que la mujer se metía carne molida de penes por la vagina era mórbido, pero no descartable. Solo la mujer sabía la verdad, solo Katy, quien por cierto quedó hospitalizada por un mes debido a diversos problemas que se encontraron dentro de ella, tales como pedazos de vidrio en el intestino grueso, goma de consoladores en la vagina, y un líquido parecido al superpegamento que estaba compacto tapando su uretra. Cuando todo pasó, Katy pareció volver a ser ella misma. Ya no gustaba de las cosas que en su embarazo parecían ser lo único en su mente. Cogió todos sus videos y los mandó a quemar. Tenía en su poder más de 3000 videos llenos de pornografía gore, violaciones, asesinatos, y muchas más asquerosidades. Borró todo contacto con cualquier persona que la vinculase con el bajo mundo de la pornografía en el cual se había involucrado, e intentó vivir una vida normal con su esposo, el cual nunca se enteró de nada. Pasó el tiempo y todo parecía ir normal. Fue cuando Mercedes, nombre que le habían puesto a su hija, cumplió los 5 años en los que Edgar decidió dejar su herencia ya escrita por si algo le pasaba. Había estado trabajando en un caso difícil el cual parecía tener muchas desventajas. Una de ellas era el enfrentarse a una de las bandas más peligrosas del país, también conocido como el Oso Gris. En su herencia, el señor Edgar Paredes Villanueva, dejaba dicho que todos sus bienes, que por cierto no eran para nada una pequeñez, se dividiría por partes igual en sus 3 hijas y su esposa. Esto hizo sentir a Katy un poco decepcionada, ya que si la herencia se dividía en 4, la cifra decaería mucho, dejando solo una pequeña fortuna que ella ya sabía no le duraría más de un año a lo mucho, y eso si no derrochaba el dinero como estaba acostumbrada a hacer, ya que si bien sus gustos por las cosas grotescas y mórbidas había cesado, ella seguía gastando su dinero en cosas banales, tales como perfumes, ropas y demás cosas sin mayor importancia que adornar lo físico. Durante toda la semana estuvo muy pensativa sobre una parte de la herencia. Aquella parte estipulaba que si alguna de las herederas le pasaba algo, su parte se dividiría entre las demás. Con algo, obviamente se refería a una trágica muerte prematura, muerte de la que ella se podría hacer cargo. No. ¿Cómo podría cometer semejante atrocidad? El asesinar a 2 pequeñas de 11 años sería impensable para alguien como ella. Jamás podría ser algo así, ¿verdad? Fue durante esa semana en la que las pesadillas comenzaron. Se veía a ella siendo devorada por una criatura de impensable aspecto que luego de desmembrarla y dejar solo su cabeza, se convertía en su pequeña y tierna Mercedes de solo 5 años, quien la veía con una gran sonrisa inocente y corría a cogerla solo para devorarla brutalmente. Katy sentía cada mordida, cada pedazo de piel siendo desagarrada, y aún así no se despertaba, sino hasta que sentía un frío aire en su oído decir: «Mami, ¿cuándo conoceré a papi?». Ella se levantaba gritando y llorando desconsoladamente. Desde entonces tuvo una y otra vez ese sueño, cada vez más y más frecuente. Su paranoia llegó al punto de hacerla evitar a su hija a toda costa. No podía verla sin recordar aquella pesadilla dueña de sus más profundos e irrazonables miedos.
Los días pasaban y la tortuosa hora de dormir llegaba inevitablemente, incluso si ella no lo quería así, el sueño le terminaba venciendo y ella irremediablemente terminaba teniendo aquella peculiar pesadilla. Tuvo múltiples citas con psicólogos profesionales que no supieron hacer nada más que darle medicamentos con los cuales lo único que hacía era quedarse dormida más rápido y más profundamente. Cierta noche, todo cambió para peor. Esta vez la pesadilla era diferente. Comenzaba con la pequeña Mercedes cogiendo del cabello a su hermanastra Mía, la golpeaba muy fuerte, la pateaba y la arrastraba a las escaleras. Desde ahí la lanzó con gran odio, ocasionando un gran estruendo por toda la casa, el mismo que levantó a Katy y su esposo. El caos reinó al ver a la pequeña Mía tirada al pie de las escaleras en un charco de su propia sangre. La ambulancia no tardó en llegar, la llevaron de emergencia y la atendieron como era debido. El médico le dijo al preocupado padre que la pequeña había sufrido muchos golpes por toda la cara y el cuerpo. Katy al escuchar esto quedó petrificada, pero se dijo a sí misma que era imposible que lo que ella soñó fuese real. Eso es imposible, ¿verdad? Cuando a Mía se le dio de alta estuvo en múltiples cuidados por los golpes y moretones que aún faltaban sanar. Edgar estaba sumamente preocupado por su hija, todo por el extraño comportamiento que presentaba su esposa hace ya unos meses. Esto y el estrés del caso en el que trabajaba no le permitan descansar el poco tiempo que tenía libre. Las pesadillas de Katy continuaron con aparente intención de no dejarla descansar en paz. Fue durante otra pesadilla en la que un nuevo accidente haría que Katy se preocupase aún más. Durante una noche muy espeluznante, los relámpagos y la intensa lluvia formaron el escenario perfecto para que algo maquiavélico ocurriese. Las ventanas de toda la casa sonaban fuertemente con aparente intención de romperse en cualquier momento. Dado al accidente previo con Mía, Edgar había contratado a una niñera quien aparecería en la nueva pesadilla de Katy. Ella soñó que su pequeña hija le cortaba con una tijera el estómago y le sacaba los intestinos, luego los jalaba fuertemente y corría por toda la casa manchando las paredes con aquel espeso líquido rojizo. Katy se levantó muy asustada por tan vivido sueño. Unos desgarradores gritos se escucharon en el pasadizo de la casa, seguido del singular sonido de alguien siendo arrastrada y golpeada brutalmente. Cuando llegó Edgar fue muy grande su sorpresa al encontrar el cadáver de la niñera en las escaleras. Su cara deforme producto de los fuertes golpes que había recibido por todos los muros de la casa hicieron que reconocerla sea prácticamente imposible. Los músculos desgarrados se salían por fisuras de la piel, la cual estaba abierta como la cáscara de una grotesca naranja. Luego de que la policía hiciese las pertinentes investigaciones, pensaron que era un asesino, pero no había prueba alguna de que alguien haya entrado a la fuerza. Tampoco había huellas en el cadáver, ni un cabello, ni una gota de sangre o cualquier fluido que no fuera las lágrimas de la desafortunada joven. Cuando todo terminó, la policía se fue, no antes sin hacerle unas preguntas a Katy y a las niñas. Ninguna había visto nada, tenían demasiado miedo como para salir de sus habitaciones. Edgar optó por contratar a otra niñera y poner cámaras de seguridad en toda la casa. También para hacer que las niñas se sintieran más seguras las hizo dormir en el mismo cuarto. Esto pareció poner nerviosa a Katy, que desde ya hace un tiempo miraba con recelo a su pequeña Mercedes. Los días pasaron y Katy no pareció tener otro sueño igual de horrible. Ella pensó que todo había sido una coincidencia, hasta que cierta tarde sorprendió a Mercedes hablando sola enfrente de la pantalla de la televisión de 60 pulgadas, la cual solo mostraba estática, algo inusual debido a su muy buena señal que nunca se cortaba. Mercedes se reía mucho, como si le contaran algún chiste, también negaba con la cabeza con una gran seriedad, y decía palabras inentendibles. Katy se esforzaba por poder escucharla, afinó el oído y estando detrás del sofá pudo escuchar con claridad algo que la dejó completamente aterrada. Sí, Patty, sé que mami está detrás del sofá. La piel se le erizó y la hizo sollozar. Por alguna razón creía que algo muy malo le pasaría en ese momento. Los pasos de la pequeña Mercedes no se hicieron de esperar. Estaba cada vez más cerca de su madre, quien ya llegados a este punto estaba llorando peor que una niña. No fue sino hasta que entró la niñera y vio a la niña delante del sofá que le preguntó qué hacía. Ella respondió que jugando con su mamá. La niñera vio detrás del sofá y observó a Katy aterrada, en posición fetal, como si hubiese visto
visto algún fantasma, o tal vez algo peor. La niñera le preguntó si se encontraba bien, esta respondió que sí, se incorporó y limpió el rostro, acto seguido le pidió a la niñera que se llevara a jugar a su pequeña hija afuera, esta asintió con la cabeza, cargó a la pequeña y salió. Antes de que la niña desapareciera de la vista de su madre, le hizo una señal con la manito, le dijo adiós moviendo su delicada mano de un lado para otro, pero algo en ella era escalofriante, aquellos ojos azules parecían albergar una inmensa oscuridad, y aquella sonrisa no era la de una inocente niña, parecía un demonio en el pequeño cuerpecito de una hermosa niña de 5 años. Los días transcurrieron. Katy veía a su hija cada vez como algo menos humano, llegó al punto de evitarla y no dirigirle palabra alguna, se limitaba a verla desde lejos estudiando su comportamiento, casi como si de un animal se tratase. Un mes después la trágica noche llegaría, todo parecía un día normal, Katy como siempre evitaba a su hija, las gemelas jugaban juntas, Edgar trabajaba, y Mercedes miraba la televisión en el cuarto principal. Justo cuando pasó Katy junto a ese cuarto para espiar a la pequeña, le pareció tener un déjà vu. Mercedes hacía lo mismo que hace un tiempo, hablaba a la pantalla la cual se encontraba con estática. El haber visto esto ya una vez no aminoró el temor de Katy en lo más mínimo, escuchaba como Mercedes dialogaba como si nada con la televisión, escuchaba sus risas, incluso como pareció enojarse por un momento. Fue cuando fijó bien la mirada en la televisión que notó algo aún más espeluznante que su aparente hija psicópata. En la pantalla mayor de 60 pulgadas se dibujaba un diabólico rostro con unos cuernos que no llegaban a abarcar toda la enorme pantalla, unos ojos profundos y una sonrisa imposible para cualquier humano. Sus rasgos eran demoníacos por donde se mirase, aún así estaba compuesto completamente de estática, como si ésta tomase aquella forma gracias a algún experto hacker avanzado. En el mismo instante que Katy vio ese rostro, fijó su mirada en ella, y su hija volteó a verla. La niña corrió a una velocidad sobrehumana y se abalanzó sobre su madre, quien llegó a cerrar la puerta estando su hija a poco menos de 1 metro. Los rasguños y gritos que daba la pequeña de 5 años no hacían más que aumentar el temor de Katy, quien ya se había orinado del miedo. El fluido entró por debajo de la puerta, los rasguños y gritos pararon y lo único que se escuchó fue la insoportable risa de algo que no parecía ser humano. Katy echó seguro y se fue corriendo a su habitación dejando a su hija encerrada. Al llegar se echó a llorar desconsoladamente. 1 hora después unos gritos desgarradores se hicieron presentes en toda la casa. La nueva niñera fue asesinada brutalmente, los órganos se le fueron arrancados uno por uno, aun estando ella viva, los miembros le fueron cercenados y cosidos en otras partes del cuerpo, el cabello rapado y pegado a una cruz de madera de un considerable tamaño, la cual se le fue encontrada metida en lo más profundo del trasero de la joven simulando una grotesca cola de caballo. La lengua y todos sus dientes fueron metidos meticulosamente en la vagina de la joven niñera. Aún después de todo eso, la joven seguía con vida. No fue sino hasta que se le quitó el corazón con una pequeña cuchara que ella murió. Las siguientes eran las pequeñas Mia y Lia, y Katy lo sabía bien. Los estruendosos pasos de aquel demonio escondido en piel de humano eran tan fuertes que parecían deshacer el piso por el que caminaba. El grito de una de las gemelas le dio el valor a la atormentada madre. Con más miedo que valentía salió de su habitación y corrió a la de las pequeñas. Lo que ella vio fue indescriptible. La pequeña Mia se encontraba tirada en un charco de su propia sangre, con aquella demonio sobre ella devorando con ansia su pequeño rostro ya deforme por las mordidas y arañazos. Cuando Mercedes volteó a ver a su madre, el grito que ésta dio la despertó de inmediato, se sacudió del susto, sudaba mucho más que las otras veces. Miró a su costado y vio a su esposo dormir plácidamente sin más preocupaciones. Katy se levantó, fue a lavarse la cara, el sueño no parecía presentársele el resto de la noche. Un grito hizo que temblara del miedo, como si su cuerpo se moviese por cuenta propia. Corrió hacia el cuarto de las pequeñas, solo para encontrarse con la grotesca escena de la pequeña Mia asesinada, tendida en las sábanas empapadas de sangre. La que gritaba era Lia, la cual se encontraba sometida por la pequeña Mercedes, quien en lo alto de su cabeza sostenía un muy pesado martillo.
Pasos se escucharon en el pasillo, era Edgar. Katy sacó valor de quién sabrá dónde y se abalanzó sobre su hija, la agarró de su delicado cuello y le quitó el martillo ensangrentado con el cual parecía haber asesinado a la inocente Nia, tiró con fuerza a una esquina a Mercedes justo cuando Edgar entró con un arma de bajo calibre, miró la grotesca escena y apuntó directo a Katy, quien estúpidamente sostenía el pesado martillo ensangrentado. Katy intentó explicar lo que había pasado inútilmente, ya que una bala se encargó de que ella se callara. Lamentablemente para ella, no murió, la bala no la mató, solo la dejó en un estado de estupidez absoluta, no podía pensar con claridad, la bala había hecho serios daños en su cerebro pero no lo suficiente como para que la matase, fue culpada de asesinato infantil y otros cargos de los que Edgar se encargaría de hacerla pagar, pero lo máximo que consiguió fue que la metiesen en un manicomio de por vida. Se demostró que Katy se había vuelto loca, la pequeña Mercedes había quedado con daños menores en comparación con su hermanastra Lia, la cual había perdido el habla por la brutal fuerza de agarre que literalmente le destrozó la garganta. Lo raro es que aunque se le consideró loca, Katy en sus pequeños estados de conciencia solo gritaba una frase la cual grita hasta desgarrarse la garganta, por lo que los doctores prefieren mantenerla sedada. La asesina de la herencia, así se le conoció, ya que se creía que fue por eso que ella lo había hecho, por una herencia. Ella asesinó a su hijastra por una herencia, al igual que quiso hacerlo con su propia hija. En las noches en las que no está lo suficientemente sedada, se le puede escuchar gritar a todo pulmón. Ella es la hija del diablo. Bueno gente, espero que les haya gustado este relato. Saqué la idea principal de un creepypasta sumamente corto que encontré por la internet. Me agrada el pensar que a ustedes les gusta lo que escribo, y eso me anima a seguir haciéndolo. Quiero perfeccionar un poco más mi estilo y todo eso. Quiero darles lo mejor de mí, y con un solo comentario me alegran el día, incluso un like en YouTube y Facebook hacen mi día más alegre. A todos los que están conmigo desde el comienzo, muchas gracias desde el fondo de mi corazón, y a todos los que se comienzan a unir les doy la bienvenida a este oscuro y tenebroso sitio que es nuestro canal. Sin más por decir e intentar sonar aún más forzado, me despido. Soy Glenn Dangerous, recordándoles que no hagan ruido, porque los muertos descansan, y pronto, ustedes también. ¿Y a qué hora salgo en el video?